Otra vez, ya lo he leído algunas veces, pero estaba leyendo el libro de Hebreos, pensando un poquito en lo que habíamos hablado hace 8 días, de ser hacedores de la palabra y de los 5 consejos que dejamos claros que hay que seguir para ser hacedores de la palabra. Entonces, en ese sentido estaba leyendo y dije, bueno, ¿qué tan difícil es para el cristiano, para el creyente, para el incrédulo? No tenemos razón para cuestionarlo, ¿no? Pero para nosotros, ¿qué es tan difícil de pronto seguir la instrucción de Dios o hacer la instrucción de Dios, lo que Dios nos está pidiendo? Yo les decía, bueno, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Somos rebeldes por naturaleza, traemos la rebeldía impregnada como pecado original y no solamente es la maldad ni el entorno, sino realmente somos necios porque aprendemos a ser necios. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Y entonces el Señor me llevaba a Hebreos, a la carta de Hebreos, en el capítulo 3, si usted puede leer, del versículo 12 al versículo 19. Y el escritor de Hebreos da un concepto y dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Híjole, cuando lo empecé a leer así fue de entrada ya un cachetadón. Dice: mirad, hermanos, que ninguno de vosotros, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Hermano, de entrada, déjeme decirle que la incredulidad es mala. De entrada la incredulidad ya es mala. Es decir, cuando alguien dice yo soy agnóstico, no es que sea más inteligente que tú crees. O yo soy ateo, porque sí he leído y tú no has leído. Yo leía Nietzsche, yo leía Freud, y yo leía a Schopenhauer, y leía, y tú sientes feo porque dices, wow, este sí sabe. Y como sí sabe, entonces pues a lo mejor sí tiene razón. Y entonces el que sea incrédulo, el que sea ateo, pues sí, me gana, ¿no? Entonces pues a lo mejor tiene razón y el tonto soy yo, que sí creo en Dios. Lo que nos dice Hebreos es, no. La incredulidad tiene una raíz en la maldad. Y no es meramente que la persona sea mala por ser incrédula, sino que la maldad que hay produce incredulidad, o la incredulidad también produce maldad. Es un vínculo ahí tremendo entre la maldad y la incredulidad, que al final de cuentas quienes lo padecen son los que no creen. Y dice el escritor de Hebreos, ¿quieres un consejo? Fíjate, observa. Y ni siquiera dice, en este caso en particular, no dice, mira tu corazón. Dice, miren entre ustedes. Miren entre ustedes que no haya uno que sea incrédulo. Cuídense pues. Si alguien le está bajando la pila, anímalo. Dile, hermana, póngase las pilas, no se incrédula. Porque si algo está pasando hoy en día, es que se está multiplicando la maldad. Y nosotros pensamos que cuando Jesús decía que en el final de los tiempos se iba a multiplicar la maldad y que por eso el corazón de muchos se enfriaría, no se refería meramente al hecho de que iba a haber mucho más pecado que antes. Pecado siempre ha habido. Maldad de homicidios siempre ha habido. Maldad de violencia siempre ha habido. Maldad de delincuencia siempre ha habido. Siempre ha existido esa maldad. Pero creo que a lo que se refería el Señor Jesús cuando se refería a que la maldad se multiplicaría y por esa razón el corazón de muchos se enfriaría, creo que nos lo explica el escritor de Hebreos al decir que la maldad va conectada a la incredulidad, o que la incredulidad va a producir esa frialdad en el corazón de muchos. Y la advertencia que escribe Hebreos, o que está escrita en Hebreos, hermana, no son para los incrédulos. Esta incredulidad a la que se refiere el escritor es para los que creen. Para que no tengamos un corazón incrédulo. ¿Cómo sucede esto? ¿Qué tan fácil es que suceda? Bueno, pues tan fácil como que se enfríe el corazón. Tan fácil como que dejemos de buscar a Dios. Tan fácil como que dejemos de orar. Tan fácil como que dejemos de congregarnos. Tan fácil como eso.
Y uno pudiera pensar, no pasa nada. No pasa nada con que hoy no ore. No pasa nada con que hoy no lea la Biblia. No pasa nada con que ponga más atención a otras cosas que al Señor. No pasa nada. No pasa nada que Dios no ocupe el primer lugar en mi vida. No pasa nada. Y la verdad es que la maldad se multiplica. Y eso trae incredulidad. Y hay mucha incredulidad en la gente. Mire, si usted le pregunta a las personas, ¿crees en Dios? La gente te va a decir, sí, claro. De hecho, las estadísticas dicen que el 80% de la población cree en Dios, de alguna manera, de alguna forma, en alguna religión, por tradición, por cultura, pero creen en Dios, no pueden negar la existencia de Dios. Ahora, eso no significa que le crean a Dios. Los demonios creen en Dios también y tiemblan delante de Dios. Entonces no se trata solamente de decir, sí, yo creo en Dios. Pastor, entonces yo ya la libré porque yo sí creo en Dios. No solamente es eso. Es saber, como dice Hebreos, que no hay incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Ya vio? No es solamente que yo crea. Yo creo y me vale gorro que los demás no crean. Yo creo y no me importa, mis hijos, pues ni modo, ellos no quieren creer, pues ni modo, yo ya hice lo que tenía que decir. No, hermano, dice, exhórtense, anímense, motiven a los demás a creer. Entonces, si tú ya crees, y bendito sea Dios, qué bueno que crees, qué bueno que tu corazón no se ha enfriado ni se ha apartado de Dios, aquí estás, a veces no le entiendes todo al pastor, pero aquí estás, y buscas al Señor, y oras, y te reúnes, y participas, y todo, y a veces batallas dentro de ti con algunas circunstancias, pero aquí estás, sí es, bueno, ya estás, hermano, ya estás perseverando, ya estás esforzándote, pero hay otros que no. Pensemos en los de nuestra casa, pensemos en nuestros hijos, no dejes de creer, no dejes de creer, no creas como yo quiero que tú creas, o sea, yo quiero que tú creas de la manera que yo creo. No, cree en Dios, confía en Dios, aférrate a Dios, busca a Dios, ora a Dios. Pero yo no creo igual que tú. Mira, si tú amas a Dios, en algún momento recibiste a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo no te va a dejar. Me platicaba alguien esta semana, le platicaba a mi esposa, que alguien me platicaba esta semana de una iglesia, que esta persona apenas se estaba enterando de esta iglesia, apenas la invitaron a una iglesia. No le voy a decir el nombre para que no la busque y el rato se congregue ella. Pero es una iglesia que está completamente equivocada. Bueno, sí lo voy a decir, se llama la iglesia del Dios Todopoderoso. Es una iglesia que surge en Asia, pero que está impregnando al mundo de su doctrina. Y está creciendo impresionantemente. Y esta persona estaba preocupada, dice, es que estaba en una reunión vía internet y vi algo que no me gustó. Le dije, oye, ¿tú crees en Dios? Dice, sí. Digo, mira, bendito sea Dios que todavía tienes un corazón sensible para escuchar a Dios, porque esa iglesia no es de Dios. Esa iglesia está completamente perdida. Es una doctrina diabólica. Está mal. Así es que cuidado. Pero es que si yo me di cuenta que algo estaba mal, le digo, pues qué bueno que puedes escuchar todavía la voz del Espíritu Santo para que cuando te estés desviando, Él te regrese. Hermano, yo confío en Dios de esa manera. Yo confío en que Dios le va a hacer a usted, le va a iluminar en el Espíritu y cuando parezca que usted se está desviando, lo regrese al camino. Lo confío con mi esposa, lo confío con mis hijos, lo confío con mi familia, pero también lo confío conmigo. Si una de las cosas que yo le pido a Dios, Señor, no permitas que yo empiece a enseñar doctrinas raras, doctrinas filosóficas, doctrinas psicológicas, doctrinas de la nueva era, cuestiones que ganan gente, pero que no es tu voluntad. Y confío de tal manera porque creo con todo mi corazón que Él no va a permitir que nos apartemos. Así es que Dios no quiere que te apartes, pero también Dios quiere que ayudes a otros a no apartarse. ¿Sí está conmigo? Mire, termino con esto. Otra vez el 13. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ¿cuándo se diga cuándo? Hoy.
No mañana. Ay, ora para mañana. No, hoy. Tienes que cuidar tu corazón, tienes que cuidar tu fe, tienes que cuidar tu integridad. La lucha es todos los días. Todos los días te llegan videos de TikTok y no te los pierdes. Todos los días te llegan mensajes de Facebook y de WhatsApp y no te los pierdes. Pero hoy es el día de cuidar tu salvación. Hoy es el día de cuidar lo que Dios está hablando a tu corazón. TikTok va a ver para rato, bueno, hasta que se acaba ¿cómo se llama? La inteligencia artificial gobierna el mundo. Ya, ahí. Pero cuando se acabe eso, ¿qué vas a tener para defenderte? Necesitamos tener las armas suficientes para defendernos en el Señor acerca de lo que está sucediendo en tu entorno todos los días. ¿Cuándo tienes que cuidar? Hoy. Dice, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Aquí el escritor de Hebreos se refiere al Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel provocó a Dios, diciéndole, es que ya no, ¿para qué nos sacaron de Egipto? Tenemos sed, nos estamos muriendo, queremos adorar a un becerro. Todo lo que sucedió en el desierto provocó a Dios. Y esa generación ya no entró a la tierra prometida. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgusto 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa ¿de qué? Incredulidad. De la incredulidad. No entraron porque no creyeron. El mismo apóstol Pablo escribe y dice, Dios me ayude y me guarde. Porque habiendo sido yo heraldo, habiendo sido yo el mensajero de Dios, termine siendo desechado. Una de las preocupaciones, bueno, no preocupaciones, ocupaciones más fuertes que tenía Pablo era no ser desechado por Dios. Era guardar en obediencia lo que Jesús le mandaba, lo que Dios le mandaba hacer. Y mire que él batallaba, él mismo dice, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que no quiero hacer, perdón, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y aún así Pablo tiene un fuerte pensamiento en su corazón, el no quiero ser desechado por Dios, no quiero que Dios se deshaga de mí. ¿Qué es lo que podría provocar que Pablo fuera desechado? ¿Qué es lo que podría provocar que la iglesia de Cristo fuera desechada? ¿Qué es lo que podría provocar que tú y yo fuésemos desechados? ¿La desobediencia? Sí, ¿a qué? A la desobediencia. Sí está bien y está bien lo que dijo. El pecado, somos salvos del pecado, somos libres del pecado. Pero si consideramos el pecado solamente como todo lo malo y no estamos considerando la otra parte que dijo la hermana, que es la desobediencia, y lo que dijo la pastora, que es la incredulidad, nos estamos perdiendo de la esencia realmente de lo que nos apartaría de Dios. Dice, lo acabamos de leer, ¿qué es lo que nos apartaría de Dios? Para que no se aparten de Dios, dice el escritor de Hebreos, por la maldad de la incredulidad. Mire, Pablo sabía que el pecado había sido perdonado por Dios y enseña, hermanos, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia y somos libres del pecado. El mismo apóstol Pablo nos dice que ya no tenemos pecado nosotros, que somos libres del pecado. Ok, ¿el pecado es el problema en sí? No en sí, como tal. No es que, entonces puedo pecar. No. Porque entendamos todo el contexto de lo que está diciendo Pablo. Ya no peco, ya no estoy sujeto al pecado, ya no soy esclavo del pecado, el pecado ya no está en mí. Ok, en ese contexto, ¿el pecado es un problema para apartarlo de Dios? No. Porque ya fue vencido en la cruz, ¿ok? En ese contexto, ¿ok? Pero hay algo que trae el pecado, que es maldad. La maldad en sí misma es un problema para nosotros porque llevamos maldad en nuestro corazón. No, la Biblia dice que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces ya no hay maldad en nosotros.
Somos la justicia de Dios en Cristo. ¿La maldad por sí misma nos puede apartar de Dios? No. Pero ahí le va. ¿Cómo se construye esto? El pecado va a producir una raíz de maldad en nosotros, que finalmente vamos a dejar de creer en Dios. Y al dejar de creer en Dios, nos apartamos de Él. ¿Qué es lo que nos aparta de Dios? El pecado, la maldad, que nos lleva a la incredulidad. Por sí solo, el pecado por sí solo, no. La maldad por sí sola no. Es lo que va construyendo esto, junto. Cómo se entrelaza, cómo el pecado nos lleva a que nos valga gorro ya. A que ya no nos arrepintamos. O sea, practicamos el pecado y decimos, ya me vale. Total, si me perdona Dios bien, si no también. Ya no es el pecado en sí, sino la actitud que está produciendo de maldad en mí. Y esa maldad que se genera en una raíz, empieza a dudar, la maldad que hay en mí, empieza a generar una duda, si Dios me perdonó, si Dios en verdad es justo, si los mandamientos de Dios son verdaderos, si la palabra de Dios es cierta, si Dios existe. Y entonces nos lleva a la incredulidad, ¿sí? Entonces, si es el pecado, si es la desobediencia, si es la incredulidad. Pero en este conjunto que se construye. Y dice el escritor de Hebreos, dice, cuídense hoy, porque le damos el pecado, le damos irrelevancia. Pues el pastor dijo que el pecado ya no importa. El pastor dijo que ya mi pecado ya fue perdonado, entonces peco, de todos modos ya Dios ya me perdonó. No, construimos observando lo que hacemos, viendo nuestro comportamiento para no permitir que eso nos lleve a una construcción de incredulidad. Yo definitivamente creo, y esta es mi percepción, y si me equivoco y algún teólogo ve este video y me quiere corregir, adelante. Pero yo creo que el mayor problema o la mayor razón por la que nos podemos apartar de Dios es por ser incrédulos. En el momento en que le dejas de creer a Dios, ¿cómo regresas? En el momento en que tu corazón deja de creer en Dios y empiezas a creer en filosofías, y empiezas a creer en doctrinas, y empiezas a creer en cosas raras que te apartan de Dios, como esa filosofía de que tú eres Dios, tú eres el que importa, tú puedes ser como Dios. Esa idea prácticamente nos está poniendo en una posición donde Dios no importa, donde saquemos a Dios de la ecuación. Cuando la gente dice, no importa, peca, no importa, esta es una vida y la vida es una y la tienes que vivir, y vive tu vida y disfrútala y no te preocupes por nada. Ese pensamiento te aleja de Dios, porque te hace pensar que lo que dice Dios respecto al pecado, respecto a la maldad, no importa, respecto a la obediencia, no importa. Entonces, ¿qué nos puede llevar a enfriar nuestro corazón? El Señor Jesús le llama apostatar. ¿Qué es apostatar? Es negar. Apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Es negar la fe. Entonces, alguien que niega la fe es alguien que cae en la incredulidad, es alguien que se aleja de Dios. ¿Sí está conmigo? Es lo que dice el escritor de Hebreos. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Por eso evitamos pecar. No evitamos pecar porque, qué miedo el pecado, el castigo, el infierno. No, evitamos pecar porque enfría el corazón el pecado. ¿Por qué evitamos la malicia? Porque la malicia enfría nuestro corazón. Y nos lleva a hacer pecado y nos lleva a hacer la incredulidad. Y lo que menos queremos, lo que tú y yo debemos de cuidar. ¿Cuándo dice Hebreos? Hoy. ¿Qué es lo que tú y yo debemos de cuidar? De que no seamos incrédulos. De que no caigamos en la incredulidad. Que la maldad que produce la incredulidad o la incredulidad que produce maldad no esté en nosotros. ¿Cuándo lo cuidamos? Hoy. ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo podemos cuidar eso? Mire, el ser humano es bien raro. El escritor de Proverbios lo dice en Proverbios 19:3. No lo busque porque solamente voy a leer el versículo, pero se lo digo para que lo tenga presente. Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino. ¿Qué es lo que tuerce el camino del hombre? Su insensatez. ¿Qué es ser insensato? Que no tiene sensatez. ¿Qué es la sensatez? Que tú tienes la capacidad de pensar, reflexionar, meditar, analizar y decidir correctamente.
Un insensato es alguien que no piensa, lo hace solamente por hacerlo. Entonces, cuando somos insensatos, dice el escritor de Proverbios, la insensatez del hombre tuerce su camino. ¿Qué es lo que pasa con nuestro camino? Se cambia de rumbo. No es que se tuerce como espiral y sigue la misma rumbo, pero en espiral, no, cambia de rumbo completamente. En lugar de llegar a tu propósito, en lugar de llegar a tu destino, se tuerce tu rumbo, cambia tu rumbo y entonces te vas para el lado equivocado. Y entonces andamos divagando por la vida, andamos andando por la vida, por muchos lugares sin rumbo, por muchos caminos sin rumbo. ¿Y sabe qué es lo peor? Lo dice en ese mismo versículo, el Proverbios, capítulo 19, versículo 3. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego el hombre contra Jehová irrita su corazón. El hombre insensato es el que se desvía y después culpa a Dios. Se enoja con Dios y le dice a Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me va así? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿No será que en algún momento equivocamos el camino? Y eso es muy fácil que suceda. Y es muy fácil que suceda porque dejamos de creerle a Dios. Dejamos de creer que su palabra es cierta. Cuando dice la Escritura que tenemos que perdonar y no perdonamos, y después estamos enfermos, decimos, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿No será que en algún momento no hiciste lo que tenías que hacer? Seguimos guardando rencor. Porque una familia se va a destruir. Y uno se pregunta, ¿por qué se destruyó mi familia? ¿No será que en algún momento dejamos de creerle a Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿No será que en algún momento hicimos lo equivocado? Y no nos hemos arrepentido al respecto y no hemos corregido eso en nuestro camino. A veces nos hacemos preguntas absurdas o preguntas que no tienen sentido para Dios. Bueno, no es que Dios no nos entienda, pero dice Dios, yo me imagino a Dios cuando le preguntamos algo así, como lo que acabo de poner de ejemplo. Le preguntamos a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Yo me imagino a Dios diciendo, ¿por qué me preguntas a mí si el causante de eso fuiste tú? Si el que tomó la decisión fuiste tú, el que hizo eso fuiste tú. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque nos vamos a pasar lamentando ya, ni modo, pues ya la regué, tengo una vida mala, me está yendo muy mal, pues ya ni modo, el pastor dijo que es mi culpa y ahora me aguanto. No, a lo que voy es que podemos corregirlo. Les hablábamos hace 8 días de Santiago capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Bueno, leíamos 1:22, pero en el capítulo 1 también me parece que hay algo interesante para reflexionar. Santiago capítulo 1. Dice la palabra de Dios. Puede buscarlo en su Biblia. Dice, vamos primero al versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hermanos y hermanas, debe de quedarnos clarísimo, y esto debe de quedar bien claro en tu corazón. Haz un esfuerzo para que no se te olvide nunca. No es culpa de Dios. Cuando la gente dice, es que esta maldad, si Dios existiera ya lo hubiera quitado, hermanos. Si Dios quisiera quitar la maldad, más bien, si Dios quitara la maldad ahora, luego las palabras se tergiversan, pero si Dios quitara la maldad ahora, salimos bailando todos, ¿o no? Y al rato digamos, ¡ay, Dios malo, acabó con la humanidad! ¿No juzgan a Dios porque vino el diluvio? ¿Cómo Dios, siendo bueno, mandó un diluvio para acabar con la humanidad? ¿Que no había derechos humanos? No había. Y entonces la culpa es de Dios por la maldad del hombre, ¿no? Y cuando Dios limpia la tierra con un diluvio, Dios es malo. ¿Y la maldad del hombre dónde quedó? Está en la Biblia sentado Sodoma y Gomorra. ¡Ay, Dios malo, perverso!
que acabó con la humanidad, acabó con las personas en Sodoma y Gomorra. Eso es Dios, es un Dios tirano. Y la maldad de la ciudad. Y la maldad de las personas. Hacían lo que se les daba la gana. Violentaban mujeres, niños, bebés. Era terrible lo que estaba sucediendo en esa ciudad. Ahí no había que hacer nada. Dios los hubiera tratado con amor. Los trató con amor. Les dio muchos años para arrepentirse y no se arrepintieron. Y entonces te encuentras con Nínive, que está a punto de ser destruida de la misma manera que Sodoma y Gomorra. Y Dios manda al profeta Jonás para que se arrepientan. Toda la ciudad se arrepiente. El rey pone en ayuno hasta los animales. Algunos animales se habrán muerto durante esos días de ayuno. Pero Dios tirano, porque ahora hasta los bebés tenían que estar en ayuno. Siempre Dios quiere algo. Es que no entendemos. Y se arrepiente el pueblo de Nínive, entra en constricción, se dan cuenta que están muy mal de verdad. Y se arrepienten, Dios los perdona. Porque a ellos sí y a los otros no. O sea, nada nos parece. Y la crítica que hay sobre Dios, criticando su bondad, critica las acciones de Dios, pero no observa la maldad del ser humano. Y pensamos que Dios está equivocado. Porque creemos que la maldad vino de Dios. Dice Santiago, no se equivoque. Dios no puede ser tentado. La tentación no viene de Él. Él no actúa como nosotros. Él no procede como nosotros. Él es justo, Él es bueno. Él no se equivoca. ¿Sí queda claro eso? Porque de ahí parte este mensaje. De ahí parte este mensaje. Nosotros tratamos de justificarnos a nosotros mismos y tratamos de culpar a Dios de las cosas que nos pasan. Incluso le atribuimos a Dios los males que nos acontecen. Es que Dios me mandó esta enfermedad. Es que Dios me mandó esta pobreza. Es que Dios me mandó estos hijos rebeldes. Es que Dios me mandó esta cruz. Este es mi calvario. Esta es la manera en que estoy ofreciéndole un sacrificio a Dios. ¿Dónde aprendieron eso? Aquí no. Aquí no enseñamos eso. Entonces, creer, pensar que las cosas que nos pasan son culpa de Dios. Otra vez, lo que nos decía Hebreos, vamos camino a la maldad de la incredulidad. Porque entonces condenamos a Dios y juzgamos a Dios y lo sentenciamos como culpable y nosotros somos los inocentes. Y así no va a cambiar nada. ¿Ok? Entonces, si algo nos está pasando, si algo está sucediendo, me queda claro lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, todas las cosas cooperan para bien. Es decir, me queda claro que Dios permite algunas cosas en nuestras vidas, incluso nuestra propia necedad que tuerce el camino. Dios lo permite en algunas ocasiones porque Él espera que regresemos. Y Dios permite que a veces la situación difícil o el problema en el que nos metimos nos haga abrir los ojos y nos haga reflexionar y nos haga recapacitar de que lo que estamos haciendo está mal. Dios lo permite, no es que Dios te lo mande, no es que Dios te manda la tentación. Pastor, pero es que si Dios no quisiera que pecara, yo no pecaría. Pero como pequé, entonces yo creo que Dios quiere que peque. Esa es la lógica que nos hace ser incrédulos. Esa es la lógica que nos impide corregir el camino. ¿Sí está conmigo? Aprendimos hace 8 días que siendo hacedores de la palabra, ahí mismo en Santiago, pero en el versículo 22, aprendimos, Santiago capítulo 1, capítulo 1, versículo 22. El anterior también era capítulo 1, pero versículo 13. El anterior. Este que vamos a leer ahora es Santiago 1, 22. Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ya lo vimos hace 8 días. Solamente quiero mencionar. Aprendimos que tenemos que ser hacedores de la palabra y que la palabra tiene que abundar en nuestras vidas. Ok. Y entonces otra vez vuelvo para poder tomar la idea completa.
cuando el hombre culpa a Dios, porque la incredulidad está en él, y culpa a Dios de lo que le pasa, haciendo a Dios el responsable de sus decisiones, de que Él es el que torció el camino, pero Dios es el responsable. Porque, miren, a veces quisiéramos que nos pasara como a Balaam, que cuando nos estamos equivocando nos hable el burro. Cuando estamos mal, quisiéramos que nos hablara un burro, o el perro, o el perico que tenemos ahí en la casa, o el gato del vecino. Háblame, gato, dime que me estoy equivocando. ¿Por qué queremos que nos hable un animal? ¿Por qué queremos que nos hable Dios de una manera sobrenatural? Señor, quiero oír tu voz, dime que estoy haciendo mal. Y como no oímos la voz, seguimos haciendo lo mismo. ¿Por qué estamos esperando que suceda eso? Porque estamos caminando hacia la incredulidad. Ojo, esa es la alerta amarilla, es el foco amarillo del semáforo que te está diciendo precaución. Cuidado, ya no estás creyéndole a Dios. Cuidado porque ya no estás escuchando lo que Dios tiene que decirte. Su palabra es clarísima. Y la palabra que tenemos nosotros es para saber qué camino tomar. Y si tú estás esperando que Dios te hable para que te diga, hey, no es por ahí. Estás esperando que te hable la pared, que se aparezca ahí, mene, utere, gupaxi, y ¡ay! Se me apareció algo ahí. ¿Sabes qué vamos a hacer? Cuando se nos aparezca un texto ahí, vamos a levantar un altar. Aunque no entendamos el hebreo y no podamos leer lo que dice ahí, que diga, ya enderezate, ya cambia. Pero como no lo entendemos, ay, mira, se escribió, solo que vamos a hacer un altar, lo vamos a enmarcar, vamos a derribar el muro, lo vamos a llevar al muro a que nos lo enmarquen o que lo pongan en resina, porque lo importante es que se nos apareció, no lo que dice. Y entonces caminamos no haciendo lo que dice la palabra. Por eso es importante, otra vez, Dios no es el culpable de lo que nos está pasando. Y segundo, tenemos que ser hacedores de la palabra. Sí está claro eso. Entonces, si te queda claro eso, hermano, como promesa, no que yo pueda cumplir, pero como promesa que Dios puede cumplir, te garantizo que tu corazón no se va a alejar hacia la incredulidad. Si tú no dejas de culpar a Dios por lo que te pasa, dejas de culpar a Dios por el vecino que tienes, dejas de culpar a Dios por la situación en la que vives, y dejas de decir, ay, es que Dios se equivocó. Pues que si Dios quisiera ya lo hubiera cambiado. ¿Cómo sabes que tu vecino no es para corregirte a ti? ¿Cómo sabes que el trabajo que tienes ahora no es el mejor trabajo que tú quisieras tener, pero es el que te va a ayudar en un momento de crisis? Esta semana me decía mi esposa, oye, gracias a Dios por el trabajo que tenemos. Y yo pensaba dentro de mí, pues sí, pero me dice mi esposa, pues no es el mejor salario, no es la mejor posición, pero nos ha librado de un montón de cosas el Señor. Nos ha librado de un montón de problemas, no nos metió en asuntos complicados, no nos metió en responsabilidades complicadas, nos dio tiempo para hacer muchas cosas. Yo digo dentro de mi corazón, gracias. Se los he testificado aquí, se los he dicho muchas veces. El trabajo que tengo no es el mejor trabajo que yo quisiera, pero me permite estar aquí, me permite ser pastor, me permitió estar con mis hijos en sus momentos más críticos. Y ahora poder estar con ellos en estas etapas de sus vidas. Bendito sea Dios por el trabajo que tengo. ¿Pude haber tenido otro mejor? Sí. ¿Pude haber tenido un trabajo mejor? Sí. De hecho, tuve varias ofertas. Pero Dios nos ha librado de momentos terribles. Y de, como dice mi esposa, de lugares de corrupción. Donde yo puedo decir, ay no, yo no soy corrupto. Es más, yo les he enseñado a mis hijos a no ser corruptos. Yo aprendí de mi padre a no ser corrupto. Pero en un momento de crisis, en un momento de presión, en un momento de necesidad, donde lo que necesito es dinero, como los he tenido muchas veces, y pude haber participado de corrupción para subsanar mi necesidad. En lugar de eso, tuve que recurrir a Dios y orar, y clamar y suplicar por un milagro. ¿Se dan cuenta? Entonces hay cosas que no tenemos que culpar a Dios. Para ti y para mí, todas las cosas cooperan para bien. ¿Amén? ¿Está ahí? Ok. Entonces, dos cosas importantes. Dios no es el culpable. Y segundo, sé hacedor de la palabra.
Y esto garantiza que tu corazón no vaya hacia la incredulidad. Por eso Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, Evangelio de Juan, dice la palabra del Señor, vamos a leer del 3 al 7. Dice la palabra del Señor. Ya vosotros, déjeme leerle la nueva versión internacional, por favor. Del 3 al 15 dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid verdadera. Estoy en el Evangelio de Juan 15, ahora el versículo 5. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Otra vez, versículo 7. Ahora le voy a leer la Reina Valera, que es la que usted tiene en sus manos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Otra vez, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Y entonces me hizo pensar el Señor. Dije, ¿será que no estoy permaneciendo en tu palabra? ¿Será que hay cosas que no te estoy creyendo? ¿Que hay cosas que todavía mueven mi corazón, como la preocupación por el dinero, o la preocupación por el trabajo, o mi estado de ánimo, o la preocupación por mi salud, o la preocupación por mis hijos? ¿Será que no te estoy creyendo completamente? ¿Y será que por eso no estoy recibiendo lo que pido? Y entonces a lo que me llevó este pasaje es a reflexionar, no acerca de por qué Dios no me está contestando, sino acerca de qué estoy haciendo yo con la palabra del Señor. ¿Qué estoy poniendo en práctica? ¿Qué cosas estoy dejando de hacer? Hace ratito la pastora enseñaba acerca un poco de profetizar y me movió a enseñarles más acerca de la profecía. Porque hay algo que tienes que saber. La profecía es proclamar. No es decretar, no es declarar, es proclamar. ¿Qué proclamas? Lo que hay en el corazón de Dios. Es decir, no son palabras que nosotros nos inventamos. No son palabras que nosotros sentimos. La profecía son palabras que están en el corazón de Dios. Son cosas que Dios piensa, planea, siente, organiza, diseña, trama, declara, establece. Y entonces tú las proclamas. Ahora nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es esta, la Biblia. Y por eso nosotros, entiendo lo que dice la pastora, que cuando nosotros profetizamos, lo que estamos haciendo es hablar lo que dice la palabra respecto a tu sanidad, respecto a tu prosperidad. Y entonces yo decía, Señor, ok, entonces algo que tiene que ahondar y abundar más en mi vida, y no lo estoy diciendo a usted, pero algo que yo estoy pensando y planeando para este año y para este tiempo, es que su palabra abunde. Creo que puedo jactarme que soy una persona que conoce la Biblia. Conozco la Biblia de pasta a pasta. No me sé toda la Biblia de pasta a pasta. Pero puedo ubicar un profeta, puedo ubicar un tiempo, puedo ubicar un pasaje. Sé de qué está hablando la palabra, entiendo el contexto de ese mensaje, de ese pasaje, lo puedo. Ok. Y siendo como soy y sabiendo lo que sé, me doy cuenta que me falta. Y me doy cuenta que tengo que ahondar más en la palabra, profundizar más en la palabra y meditar más en ella. Porque algo que está pasando es que estoy preocupado.
Me estoy afanando. Me estoy desgastando física y emocionalmente porque probablemente estoy dejando de creer en algunas cosas de la palabra. Y no es que deje de creer en Dios, pero ¿qué dije al principio? Ese poco de pecado, esa poca de maldad que va construyendo incredulidad va a terminar por alejarnos de Dios. ¿Has visto a alguien que se aparta de Dios? No fue de la noche a la mañana. ¿Has visto a alguien que deja de congregarse y que deja de buscar a Dios? No fue de la noche a la mañana. No fue de que hoy se despertó y dice, hoy ya no creo en Dios. ¡Wow! ¡Qué cosas tan raras!, ¿no? Ayer sí creía, ayer hasta fui a la iglesia. Pero hoy me levanto el lunes y no creo, como que este lunes no es día de creer en Dios. No funciona así la fe, hermano. La vas menguando, la vas destruyendo poco a poco. Vas dudando de lo que dice la Biblia. Vas dudando de que Dios tiene cuidado de ti y de los tuyos. Vas dudando de que Dios tocará el corazón de tus hijos para que no se aparten. Vas dudando de que Dios te prosperará y te suplirá para tus necesidades más básicas. Empiezas a dudar con pequeñas cosas. Y cuando empiezas a dudar, te empiezas a dudar y te empiezas a afanar y te empiezas a quejar. Y de tu boca salen más quejas que alabanzas. Y entonces construimos algo muy raro, que en lugar de ser alabanza y ser queja, construimos los cristianos algo que se llama quejabanza. Y entonces cuando cantamos nos quejamos. No, hermano. Nosotros, de nuestra boca tiene que salir acción de gracias. De nuestra boca tiene que salir gratitud y decir, sí, Señor, aún no sé cómo. De verdad, Señor, mira, no tengo la menor idea, no sé. Pero si escogiste a Pedro del vulgo, sin letras, pescador, afanado, voluble, quejoso, corajudo, y lo agarraste, lo hiciste un apóstol lleno del Espíritu Santo y que al momento de su vida aceptó morir por ti. Señor, si hiciste eso con Pedro, lo puedes hacer conmigo. Consígase el libro, si puede. Si no, se los voy a prestar para que se lo rolen. Se llama No te dejaré hasta que seas perfecto, del hermano Luis Palau. Se lo voy a prestar para que lo lea. Y para que se dé una idea de cómo ese Pedro, del que le acabo de escribir, ese Simón que le describí, quejumbroso, corajudo, sin letras, pescador, mal hablado, enojón. Era enojón, Pedro era enojón, hermano. Era enojón. Y Pedro era de explosivo. Me encanta Pedro porque se equivocó un montón de veces, pero un montón de veces. Él decía, sí, Señor, yo contigo hasta la muerte, no te voy a dejar. Y luego salía corriendo y negaba a Jesús. Así era Pedro. Y el Señor tomó a Pedro y lo convirtió en apóstol. Todavía siendo apóstol, siendo ya lleno del Espíritu Santo, todavía se llegó a equivocar. Tanto que Pablo lo corrigió. Pablo le habla a Pedro y dice, Pedro, o eres o no eres. Y sabe, no solamente lo corrige y Pablo lo publica en sus cartas, sino que Pedro también lo publica en sus cartas. Dice, Pablo me corrigió. Porque Pedro entendió que lo peor que podía hacer era negar la palabra de Dios, dejarse llevar por las emociones, dejarse llevar por la incredulidad para terminar apartándose del Señor. Pedro había experimentado el apartarse de Dios de una manera muy amarga cuando lo negó. Y que Jesús lo mira como diciendo, Pedro, fuiste capaz, Pedro, te dije que me ibas, y lo hiciste, Pedro. Y cuando Jesús lo mira, no le dice nada, pero con la pura mirada, Pedro lo ve, traga amargo y se va a llorar amargamente. Pedro se dio cuenta lo que era dejar a Dios. Y por eso cuando nosotros leemos en Juan y el Señor Jesús nos dice, separados de mí, nada puedes hacer. Debe quedarnos claro, hermano, para ti y para mí, el mejor lugar para estar es con Jesús.
Lo peor que puedo yo pensar es alejarme. Lo peor que puedo yo pensar es buscar la oportunidad para apartarme, buscar cualquier pretexto, que la ropa, que el trabajo, que el dinero, que los negocios, que los niños, que el transporte, que la distancia, que el tiempo, que lo que sea. Son pretextos que lo que están provocando es que nuestro corazón se enfríe. Entonces lo peor que puedo hacer es apartarme de Dios. Porque no solamente me aparto de Dios, sino que mi corazón se entrega completamente a la maldad. Y no sé usted, yo no sé usted qué tan mal le fue en el mundo, o qué tantas cosas padeció. A lo mejor no ha padecido tanto, por eso no le duele tanto. Pero yo sé lo que es estar sin Dios. Yo sé lo que es estar sin Cristo. Y créame, no es el lugar al que yo quiero volver. Yo no quiero volver ahí. Y puede que me equivoque, y puede que le falle al Señor, y puede que peque, y puede que a lo mejor pues no soy el mejor pastor que usted pudiera tener. Pero cuando me doy cuenta y el Señor me confronta, el Señor, no me dejes. Perdóname, me arrepiento, quiero volver, ¿cómo le hago? Sé cómo no hacerlo, pero a lo que me refiero es, no quiero alejarme de Dios. ¿Sí está conmigo? Y entonces otra vez vuelvo al punto de Juan, donde dice el Señor Jesús, separados de mí nada pueden hacer, pero si permaneces en mí, y mi palabra, ojo, mi palabra permanece en ustedes, todo lo que pidas se les dará. Todo lo que pidas se te dará. Todo, Señor, todo lo que pidas. Pero hay dos requisitos para que esto suceda. Permanece en mí y que mi palabra permanezca en ti. Dice, pero ¿por qué estos dos condicionamientos? En otro pasaje el Señor Jesús dice, si guardas mis mandamientos, todo lo que pidas yo les daré. Y dice, ¿por qué este condicionamiento? Porque cuando la palabra de Dios permanece en ti, lo que tú oras no es en base a tu necesidad. Otra vez, repito. Cuando la palabra de Dios permanece en ti, lo que tú oras no es en base a tu necesidad, es en base a su palabra. ¿Oyeron lo que dijo la pastora temprano? Nosotros oramos creyendo lo que dice Dios acerca de nosotros. Entonces, cuando tú oras y tú hablas conforme a la palabra, cuando tú le pides a Dios conforme a su palabra, entonces tu oración no es, no es una quejabanza. Ay, Señor, estoy sufriendo, mírame mi condición, mírame. No. Tú oras y dices, Señor, tu palabra dice. Tu palabra dice que todas mis necesidades serán suplidas conforme a tus riquezas en gloria. Tu palabra dice que si yo creo, seré salvo yo y toda mi casa. Tu palabra dice que mis hijos son benditos hasta 1000 generaciones porque yo soy justo. Tu palabra dice que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. No soy un pecador. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es diferente la oración? Y nosotros ya no oramos, Señor, quítame este pecado. Ya no lo quiero tener. ¿Dónde lo fuiste a agarrar otra vez? ¿En qué miscelánea o papelería te lo vendieron? Te lo metieron junto con la leche y mira, ahí le va un poquito de pecado para que usted tenga en la casa y no le falte. ¿Dónde lo agarraste? Pues se supone que ya no lo tenías. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús en la tierra. ¿Sí? ¿Está conmigo? Entonces tu oración empieza a ser diferente. Ya no te quejas por lo que no tienes, agradeces lo que tienes. Ya no lamentas lo que no has recibido todavía. Agradeces a Dios porque dentro de tu plan, de tu camino, de tu plan de vida, de tu destino en Dios, las cosas van a mejorar. Así lo dice la Escritura, que nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. La palabra de Dios permanece en ti. Dejas de quejarte por tu pasado. Es que yo en mi infancia, mi papá me traumó, mi papá me hizo esto, en la primaria la maestra me pegaba con el borrador y eso me hizo un burro. Dejas de quejarte de tu pasado, de lo bueno, de lo malo que hicieron tus padres. Empiezas a decir, Señor, yo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero como fallo, como me equivoco, como tomo malas decisiones, la culpa es de mis papás porque me traumaron.
La culpa es de mi mamá porque me gritaba y me pegaba con el látigo y me azotaba con el cable de la plancha. ¡Ah! Por eso estoy traumado, por eso soy un tonto, por eso soy un inútil. Deja de quejarte. Deja de culpar tu pasado. Las cosas viejas pasaron, ¿eh? Aquí todas son hechas Nuevas. Eres nueva criatura. Y tu llamado y tu propósito en Dios tiene destino y está escrito. ¿Está conmigo? ¿Me sigue? Amén. ¿Se da cuenta por qué nuestras oraciones son respondidas? No porque finalmente convenciste a Dios de que eres una buena persona y te aprendiste toda la Biblia. Tus oraciones son respondidas porque su palabra está en ti, permanece en ti. Y entonces tu oración es distinta. Y empiezas a orar, Señor, necesito dinero, sí. Pero necesito dinero porque ese dinero tiene propósito. Hay una razón para ese dinero que tú vas a poner en mis manos. Porque yo soy buen mayordomo de lo que tú pones en mis manos. Porque soy fiel con lo que no es mío. De manera que cuando reciba lo mío seré también fiel. Y empiezas a hacer una oración distinta. Hermano, no leemos la Biblia para entretenernos. No leemos la Biblia para irnos a dormir en la noche. Leemos la Biblia para aprender y hacer una oración. Cuando tú leas la Biblia, dices, ok, Señor, y en esta palabra, ¿cómo oro? Esta palabra, ¿cómo aplica para mí? ¿Qué parte corresponde a lo que yo tengo que hacer y qué parte corresponde a lo que tú vas a hacer? ¿Está conmigo? Entonces, ya dejamos de quejarnos porque nuestra necedad le dio vuelta, torció el camino y dejamos de culpar a Dios. Ahora entendemos que torcimos el camino por necios, porque tomamos una mala decisión y tomamos un camino equivocado, y entonces se entiende, ah, caray, me equivoqué. Este camino no era. Ayer llevaba a mi hijo a su trabajo una noche y había una ruta que ya me sé, pero durante varios días que lo llevé al trabajo estuve usando la aplicación de Maps del celular para que me diera la ruta. Y entonces de pronto íbamos en el carro y el Maps me marca por otra ruta. Y ya iba yo siguiendo y digo, no, esta ruta, y me salgo rápido y digo, ay, papá, esta vuelta es muy brusca. Digo, sí, porque me iba a equivocar. Bueno, así tenemos que hacer las vueltas bruscas. Oye, pero ¿por qué estás cambiando tu actitud? Porque estoy mal. Oye, pero ¿por qué reaccionas así? Porque estoy mal, porque mucho tiempo estuve mal y quiero cambiar eso. Yo no quiero vivir de la misma manera que vivía antes. Quiero cambiarlo. ¿Sí está conmigo? Amén. Pero ¿cómo vas a saber qué ruta debes de tomar si cada vez que te equivocas culpas a Dios? Es que Dios, es que la iglesia, es que los hermanitos ahí en la iglesia, una hipócrita. Es que el pastor. Espérate, deja que Dios se encargue del pastor hipócrita, de los hermanitos hipócritas y de los hermanitos filisteos y circuncisos que están en la iglesia, todos pecadores. Deja que Dios se encargue, tú no. Tú encárgate de lo tuyo, de enderezar tu camino. ¿Sí está conmigo? Amén. ¿O esta casa de quién es? ¿Esta iglesia de quién es? Dios. De Dios. ¿Quién es el dueño de las almas? Dios. Dios. ¿Quién se va a encargar de ellas? Dios. Dios. ¿Sí está conmigo? Ok. Dos ejemplos de esto, ya con esto termino. A mí me encanta porque el Señor dice, ok, lo único que tienes que hacer es hacer lo que te pido. Haz lo que te pido. Y el ejemplo que da el Señor acerca de esto es cuando se topa con el centurión romano en Mateo capítulo 8, versículos 9 y 10. El centurión romano tiene un hijo enfermo, se acerca a Jesús, manda a avisar a Jesús que si puede ir por el hijo, a orar por el hijo del centurión. En algunos textos manejan de que el centurión fue el que se acercó, en otros dicen que mandó a otros a pedirle a Jesús, pero finalmente era la petición del centurión, que sanara a su siervo. Y entonces Jesús dice, sí, voy a tu casa, voy a orar por él. Y en el versículo, estoy parafraseando el texto para llegar al punto que quiero llegar, el versículo 9 dice,
El centurión le dice a Jesús, no soy digno que entres en mi casa, pero di la palabra, dice, versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ve y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿En qué está midiendo Jesús la fe del centurión? En que sabe seguir una orden, en que confía en la orden. Hermano, nosotros creemos que esta palabra solamente es para entretenernos. No, hermano, son mandamientos, son mandatos. No es para tu consideración, no es para cómo lo interpretas. ¿No? Pues yo entiendo más o menos como que sí dice que me aparte, pero no tanto. Como que sí dice que deje de beber vino, pero cuando me duele la panza, tome vino. O sea, nos quedamos en interpretaciones. Que sí tengo que perdonar, pero no todo. Que sí tengo que amar al prójimo menos a mi vecina. O menos al que me hizo daño. O menos, no. Y tomamos solamente parte de la palabra porque parte nos conviene. La otra parte no. Porque es la que nos corrige. Aquí el centurión romano dice, cuando yo doy una orden, ¿la orden qué? Se obedece. Lo que yo digo, se obedece. Y hay del soldado que no lo obedece. No viene ahí, pero yo se lo digo. Si a un soldado no obedece, se le llama desacato. Y puede ir hasta el juicio militar por no obedecer una orden. ¿Sí está conmigo? Entonces, el ejemplo que da Jesús con este centurión romano es decir, no ha hallado tanta fe en todo Israel, hermano, en el pueblo que cree en Dios. No ha hallado tanta fe en todo Israel como en este hombre que ni siquiera es israelita, es romano. Y este sí tiene fe. ¿En qué basa la fe del centurión? En su capacidad de obedecer. Porque que en el momento que puede obedecer, él también puede mandar. Para él llegar a ser centurión, tuvo que ser soldado en algún momento. Llegó a ser centurión, ¿por qué causa? ¿Por su cara bonita? No, porque sabía mandar. ¿Y dónde aprendió a mandar? Cuando aprendió a obedecer. Hermano, nosotros queremos ordenarle al diablo, ¡fuera, salte! Y no obedecemos a Dios. Ahí andamos repitiendo lo que dice el mundo. Dinero, ven a mí, dinero, ven a mí, dinero. ¿Quieres mandarle al dinero? Y no sabes obedecer a Dios respecto al dinero. ¿Está conmigo? Queremos ordenar muchas cosas, mandar muchas cosas. Ahora está muy de moda, decreta, declara. Pero primero obedece. Obedece la palabra. Ya lo decía la pastora al principio, profetice, declare, proclame, vamos a usar esa palabra. Proclamar es profetizar. Para que no se confunda con declarar y decretar. Nosotros proclamamos. ¿Qué proclamamos? La palabra. ¿Qué confesamos? ¿Qué profetizamos? La palabra. Eso es lo que profetizamos. No nos andamos inventando profecía. ¿Está conmigo? Pero para poder profetizar, ¿qué tienes que hacer? Creer la palabra, obedecer la palabra, seguir la palabra, conocer la palabra, leer la Biblia. Para que entonces puedas decir, caray, eso no dice la Biblia. ¿Sabe? Cuando hablaba con esta persona que me preguntaba de esta iglesia, de la que le mencioné al principio, en mi trabajo, era en mi trabajo, esta persona me preguntaba, ¿tú qué piensas? Hermanos, invertí más de una hora en explicarle a esta persona acerca de la Biblia, lo que dice la Biblia, lo que son las religiones en el mundo, lo que está pasando ahora en el mundo. Y yo esperaba que la persona se aburriera. Ya, ¿para qué le pregunté? No, después de que terminamos, Axel, yo sabía que te tenía que preguntar a ti, porque tú sí sabes de la Biblia. Tú sí sabes. O sea, hermano, eso es lo que tiene que hacer la gente contigo y decirte, tú sí sabes.
Y tienes que leer la Biblia, tienes que saber de la Biblia. ¿Saben? Muchas veces no queremos tocar el tema de Dios, ni con nuestra familia, ni con nuestros amigos, ni en la escuela, ni en el trabajo. No queremos hablar de Dios porque no sabemos de Dios. Y entonces es más fácil hacernos del lado de los incrédulos que no hablan de Dios, que hacer del lado de los creyentes que sí creemos de Dios y hablamos de Dios. ¿Está conmigo? Lea la Biblia. Segundo ejemplo. Lucas capítulo 5. Versículos 4 al 11. Dice la palabra del Señor. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. A mí me encanta esto, ya la pastora explicó esto en su reunión, pero hay algo que me encanta de esto. Yo me imagino a Simón trabajando en la noche. Recuerde, Simón es pescador, pero también es hebreo. Simón es pescador, pero también cree en Dios. Él es un devoto hebreo que cree en Dios. ¿Sí está conmigo? Simón no es un incrédulo, Simón es un creyente. Así es que Simón toda la noche está pescando. Y cuando tú estás trabajando y esperas que te salga bien el trabajo, ¿qué haces? Bueno, no, yo espero que como creyente lo que hagas sea orar. Lo primero que le hagas en tu trabajo sea decirle al Señor: ayúdame. Ayúdame, Señor, para que esto salga bien. Ayúdame, Señor, a que resulte. Ayúdame, Señor, a que funcione. Ayúdame, Señor, a tener el mejor negocio de esta semana. Ayúdame, Señor. Yo oro. Cuando algo es complicado y algo veo que se está complicando, de verdad yo le pido a Dios: Señor, dame fuerzas. De pronto a fin de mes yo me desvelo mucho, prácticamente toda una noche, para poder terminar el trabajo que me piden, porque solamente tengo un día para hacerlo. Entonces, tengo un día y ese día me planto a hacer el trabajo y me paso toda la noche. Ha habido ocasiones en las que me estoy durmiendo a medianoche. Y me tengo que parar y orar y decir: Señor, ayúdame, despiértame. Y me doy unas cachetadas guajoloteras y me lavo la cara otra vez y digo: Señor, dame fuerzas. Y hasta el día de hoy, después de casi 30 años de trabajo, no he fallado con mi informe. No he fallado. He cumplido con mi trabajo. Ay, es que el pastor es súper fregón en su trabajo, es el mejor. No, tengo que ser honesto. Todo el tiempo es el Señor el que me ha ayudado. Y ha sido Él el que me ha sostenido. Así es que no puedo yo presumir de ser el mejor trabajador, el mejor estadígrafo, el mejor empleado de ese instituto, porque hago bien mi chamba. Tengo que ser honesto. El mérito se lo doy a Dios. Él es el que me ha ayudado. Yo entré a ese trabajo sin saber qué hacer con el trabajo. Y me capacitaron. Y al día de hoy puedo decirles que soy uno de los que mejor conocen el sistema de información. Pero se lo debo a Dios, honestamente. No es mi mérito. Yo imagino a Simón pescando. Es un buen pescador. Es hijo de pescador. Sabe el oficio. Conoce el oficio desde pequeño. Vio a su padre y que siguen teniendo el oficio es porque sigue redituando el negocio. ¿Cierto o no? Entonces es un buen pescador. Entonces yo me imagino esa noche a Simón orando a Dios, viendo que está por amanecer y no ha sacado un solo pez. Dice: Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? No sabemos cómo están las finanzas de Simón, no sabemos cómo va el negocio de la pescadería, no sabemos cómo está, pero lo que sí sabemos es que Simón esa noche no sacó ni un solo pez. ¿Habrá orado Simón en la noche? Yo creo que sí.
Yo creo que sí. Y ahora Simón llega a la orilla, escucha el mensaje de Jesús, escucha lo que está diciendo Jesús, y resulta después de escucharlo, su corazón está cimbrado. Su hermano Andrés era seguidor de Juan el Bautista. Y seguramente su hermano Andrés le dijo, oye, Juan el Bautista dice que el reino de Dios está cerca. Oye, Juan el Bautista nos enseñó que había que arrepentirnos de todos nuestros pecados porque el reino... Entonces Andrés era un constante mensaje para su hermano Pedro, diciéndole, hay que arrepentirse, Pedro, estamos mal, estamos haciendo las cosas mal, Juan ya lo dijo, esa voz que clama en el desierto ya lo dijo. Entonces Pedro ya tiene un antecedente de un mensaje de Juan el Bautista a través de su hermano Andrés, que Andrés se bautizó, no dice la Biblia si Pedro se había bautizado con Juan, no lo dice, pero Andrés sí, al ser discípulo de Juan. Entonces supongo que en algún momento Andrés llevó a Pedro a bautizarse con Juan. Tienes que arrepentirte, Pedro, tienes que arrepentirte. Pero a mí me hace pensar que muy probablemente Pedro no se había arrepentido del todo. Pero escucha el mensaje de Jesús, ahí en la orilla del agua. Jesús está hablando, le mueve a Pedro y voltea a Jesús. Van llegando ellos de pescar, y voltea a Jesús y le dice, ¿puedo subir a tu barca? Vamos más adentro. Pedro se sube. Adelante, Señor. ¿Cómo le puede decir que no al maestro? Adelante, Señor, súbete. Se sube. Jesús habla, sigue hablando. Y cuando sigue hablando, termina de enseñar y le dice a Simón, vamos un poquito más adentro para que pesques. ¿Qué está observando Simón en Jesús? Que le dice a Jesús, Señor, hemos pescado toda la noche, no agarramos nada, pero en tu palabra voy a volver a echar la red. ¿Qué es lo que oyó? ¿Qué es lo que vio Pedro? ¿Qué es lo que vio Simón en Jesús para hacerlo? Dice, cuando terminó de hablar. ¿Cuando terminó de qué? ¿Qué es lo que hizo que Pedro le creyera a Jesús? Su palabra, su mensaje. ¿Qué es lo que provocó que Jesús convenciera a Pedro? El mensaje, la palabra. Y entonces después de que terminó de hablar, le dice a Simón, vámonos más adentro para que pesques. Y entonces Simón dice, vamos, en tu palabra. Algo que tiene Simón, así como el centurión sabía mandar, pero también sabía obedecer, ahora Simón lo que está viendo en la palabra de Jesús es la autoridad que tiene esta palabra. Si está conmigo, si me sigue. Lo que Simón está observando en Jesús es que su palabra tiene autoridad, no tiene cabida para la duda, no tiene cabida para la incertidumbre, para pensar que, y si no, acaba de escuchar a Jesús hablar y dice, wow, este hombre tiene autoridad al hablar. Y lo que dice es cierto, no nos está contando un cuento, nos está hablando la verdad, nos está hablando lo que ya sabíamos, pero que no hemos puesto en práctica. Nos está hablando de lo que ya nos enseñaron nuestros padres, y a nuestros padres les enseñaron sus padres, y a ellos sus padres, y así por generaciones. Y ya lo sabíamos, pero no lo estamos poniendo en práctica. Él nos está hablando con la verdad. No nos está inventando algo nuevo. Lea el Sermón del Monte. Jesús no inventó nada nuevo, todo estaba en el Antiguo Testamento, solamente que Jesús le dice, oíste que estaba escrito, ahora yo les digo esto. Oíste que fue dicho, ahora yo les digo esto. No es que Jesús estuviera cambiando el Antiguo Testamento, es que Jesús estaba dejándolo claro. Le estaba diciendo, ustedes lo sabían, pero no lo hicieron. Y no lo hicieron porque no lo entendieron, no lo hicieron porque se los enseñaron mal, no lo hicieron porque por conveniencia desobedecieron. Pero yo les digo esto. Y entonces la enseñanza de Jesús tiene el peso y la autoridad de la palabra. Y entonces Simón se da cuenta de eso y le dice, por tu palabra voy a hacer lo que me estás pidiendo. Échale a la derecha, le dice. Y después de eso, cuando las redes se llenan, Pedro se postra y dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es decir, ya había reconocido con Juan el mensaje, había reconocido la autoridad de Jesús, pero ahora reconoce que él no es la persona que está cumpliendo con la palabra de Dios y se arrepiente. Le dice, perdóname porque soy hombre pecador.
¿Qué es pecar? Pecar es fallar, errar en el del blanco, equivocarnos y no dar con certeza donde tenemos que dar. ¿Está conmigo? Y entonces él dice, no he dado con certeza la palabra. No he hecho lo que tú has dicho, no he acertado lo que dice la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios, me he equivocado. Soy hombre pecador. Amén. Así es que no importa cuántas veces lo hayas intentado en obedecer la palabra, vuelve a intentarlo. No importa cuánto tiempo tengas esperando una respuesta de parte de Dios y no la hayas tenido, sigue esperando. No importa cuántas veces hayas fallado a Dios y hayas sido un pecador, arrepiéntete. Pedro se arrepintió. No importa cuánto, lo que haya sido antes, cómo hayas actuado antes, hay que arrepentirse. Ahora es lo que tienes que hacer. ¿Sí está conmigo? Simón le dice a Pedro, Señor, de tu palabra. No sé cuántas veces te hayas equivocado delante de Dios. Y para no decir, ay pastor, pero ayer el llamado de Simón. Pero ya siendo Pedro, pues ellos ya no fallaron. Ellos ya se mantuvieron. Cuando Jesús fue crucificado y todos abandonaron a Jesús. ¿Cuántos? Todos. Cuando todos abandonaron a Jesús, ¿sabe a qué se fueron a dedicar algunos? A pescar. ¿No los había sacado de ahí Jesús? En el Evangelio de Juan, ya no lo busque, pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versículos 6 al 11, nos cuenta cómo ellos, después de que Jesús muere y es crucificado y es sepultado, y ellos ya andan despistados, perdidos. Jesús ya resucitó, y ellos, despistados, se van a pescar. Y otra vez, toda la noche pescando, sin agarrar un solo pez. Me encanta porque el Señor a veces repite la misma lección 2 veces. A veces 3. Pero como alguna vez lo enseñé, Dios espera que la tercera sea la vencida. Dios te hablará 3 veces y espera que en la tercera entiendas. Y entonces otra vez están pescando, Jesús les habla desde la orilla, ahora ya no está con ellos en la barca. Ellos no encuentran peces, siguen sin pescar nada. Y Jesús les habla ahí, échenlo a la derecha, hacia la derecha ahí. Y ellos dicen, ¿cómo? A ver, esto ya lo habíamos oído otra vez. Esto ya había sucedido alguna vez. Y entonces dicen, ¿cómo? Sí, a la derecha. No alcanzan a ver quiénes están hablando. Y entonces, bueno, hagámoslo. Y avientan la red. Y en cuanto avientan la red, vuelve a suceder el mismo milagro. Eso lo reconoce inmediatamente Pedro, que estaba en short, bueno, no usaba en short, pero usaba su túnica envuelta, fajada a la cintura, descubierta a la espalda. Y dice que cuando vio que la red se llenó de peces, inmediatamente se vistió, inmediatamente se fajó, inmediatamente otra vez se puso presentable y se aventó al agua. Y nadó hasta la orilla y dijo, esto yo sé de dónde viene. Esto yo lo experimenté una vez. Y estando ahí en la orilla, Jesús los espera con un pez cocinado. Comen todos, nadie dice nada. ¿Será Jesús? Sí, porque hizo el mismo milagro de la red. A veces Dios va a volver a hacerlo en tu vida. Algo que te dejó una lección, algo que te dejó un aprendizaje. Porque seguramente con el tiempo te acostumbraste a verlo como algo normal y se te olvidó que era un milagro. Así es que ten por seguro que Dios lo volverá a hacer. Yo te invito a que perseveres en su palabra, aun y cuando te hayas enfriado. Los apóstoles se habían enfriado. Estaban pescando, en lugar de pescar hombres andaban pescando peces. Se había enfriado su corazón, pero no habían llegado al punto de la incredulidad todavía. Y por eso Jesús se aparece y hace un milagro con ellos para que vuelva a su corazón. Persevera, aunque hayas dudado en seguir. Aunque hayas dudado en continuar en Jesús, persevera. A pesar de no querer escuchar lo que Jesús tiene que decir, insiste, hazlo. A la derecha otra vez, a la derecha. Hazlo. Que Dios hará el milagro. Dios tocará tu corazón. Jesús está ahí
para que no caigamos en la incredulidad. Jesús es el Señor, Jesús es la palabra, Jesús es el verbo de Dios. Hagamos lo que dice su palabra. Si dice a la derecha, no aviente la red a la izquierda, aviéntala a la derecha. Si dice perdona, no dudes que te va a ayudar el perdonar. Si te dice da, no dudes. Si te dice ama, no dudes. Si te dice ora, lee la Biblia, ayuna, que el Señor está hablando a tu corazón, hazlo. ¿Está conmigo? Porque si alimentamos la incredulidad, si empezamos a dudar de que lo que está escrito en la Biblia no es para mí, es que eso no es para mí, pastor. Yo estoy bien con Dios, yo ando bien. Eso no es para mí. Seguramente te darás cuenta que poco a poco tu corazón se enfriará, si es que tienes el privilegio de darte cuenta. Porque hay quienes ni cuenta se dan de que su corazón ya se enfrió. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad. Y hoy, Señor, quiero pedirte con todo mi corazón que avives el corazón de mis hermanos y hermanas. Que avives su corazón, que el fuego de tu espíritu vuelva a llenar su corazón, vuelva a avivar su corazón. Hermano, tome un minuto, voy a orar muy poco, pero tome un minuto para concentrarse en esta oración. Para que después no esté culpando a Dios de que, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Empiece a pensar en qué momento usted torció su camino para corregirlo. Así es que tome este momento solamente para orar. Quiero orar porque el Señor avive tu corazón y no te enfríes. Vienen tiempos más duros, más difíciles, y el corazón de muchos se va a enfriar porque la maldad se va a multiplicar y seguramente los llevará a la incredulidad. Es que toma un momento para orar, para escuchar esta oración y atender esta oración en lo profundo de tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, aviva el corazón de tu iglesia. Aviva el corazón de cada hermano y hermana que escuche este mensaje, para que el fervor y la pasión por tu palabra sea tan intenso, sea tan fuerte, que no haya manera de hacerse ni a un lado ni al otro, sino permanecer en tu palabra, guardar tus mandamientos, escuchar tu mensaje, seguir tu instrucción, obedecer tus mandatos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aviva nuestro corazón. Aviva, Señor, nuestro corazón, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Puedo ocupar su lugar? Vamos a orar por nuestros hermanos que están bien. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por ver el video, gracias por compartirlo. El Señor está con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos que están en cualquier parte de este planeta escuchando este mensaje. Los bendigo en el nombre de Jesús y te pido que tu palabra abunde en sus corazones, sana sus cuerpos, restaura su economía, bendice a su familia, reconcílialos en el nombre de Jesús y que tu palabra abunde en ellos en el nombre poderoso de Jesús. Llénalos de ti y de tu presencia. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Amén. Amén. Y amén. Hermanos, nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.